Vamos ahora entonces con nuestro primer invitado del día. Este martes, como lo mencionábamos, inician las conversaciones formales de adhesión de Ucrania y Moldavia a la Unión Europea, que presentó su solicitud justo después de que Rusia comenzara una invasión a gran escala sobre su territorio y ya ha hecho avances que allanan el camino para unirse al bloque. Y para hablar de este tema, conectamos con Nicolás Fuster, analista en política europea, máster en ciencias políticas y relaciones internacionales. Nicolás, muchas gracias por estar con nosotros en France 24. Muchas gracias a ustedes. ¿En qué etapa del proceso de adhesión se encuentra Ucrania y qué tan viable será para lograrlo en plena guerra con Rusia, crees tú? Bueno, para acceder a la Unión Europea, los estados que quieren acceder tienen que cumplir con 3 etapas. La primera es la etapa de la candidatura, que no quiere decir la apertura de las negociaciones formales. Luego está la etapa de las negociaciones formales y, en tercer lugar, la etapa de la aceptación. Estos procesos, cada uno de estos pasos puede tardar muchos años. Ucrania había presentado su candidatura, o había sido aceptada la candidatura de Ucrania por parte de la Unión Europea en 2022, y lo que pasó ahora, esta semana, bueno, ayer, sin ir más lejos, es que la Comisión Europea abrió la etapa de las negociaciones formales, ¿no?, para Ucrania y para Moldavia. ¿Cuán viable es hacer esto durante, digamos, en este momento de conflicto bélico? Bueno, los tratados europeos no impiden la posibilidad de un nuevo Estado de entrar si hay un conflicto bélico. Digamos que esto es uno de los momentos de la historia en los cuales, dada la guerra de agresión de Rusia hacia Ucrania, digamos, esto hace que Ucrania acelere o que los pasos se cumplan más rápidamente. Nicolás, ¿qué reformas ha hecho Ucrania hasta el momento y cuáles crees tú que le falta por hacer para que finalmente pueda ingresar al bloque? Bueno, Ucrania hizo la Rada, el Parlamento ucraniano viene trabajando, no obstante el contexto extremadamente difícil, viene trabajando de una manera impresionante. Cada pedido de la Unión Europea, de la Comisión Europea, es resuelto rápidamente por el Parlamento ucraniano, con un gran apoyo de las fuerzas políticas en el Parlamento. La mayoría de los cambios que se dieron tienen que ver con mercado interno, con economía, también con Estado de Derecho. Todavía, igualmente, el camino a las reformas tiene todavía una gran parte del trayecto para ser cumplida, en especial en lo que tiene que ver con corrupción y con crimen organizado. Pero el ritmo de las reformas que Ucrania está realizando es realmente admirable y es muy bien percibido por Bruselas. ¿Crees tú que podría cambiar el curso de la guerra hoy día ante una eventual membresía de Ucrania al bloque? ¿O ves dificultades para que esto produzca finalmente un fin al conflicto, para que realmente haya una tangente en lo que vemos hoy en día? Y creo que sería, a ver, como dijimos antes, estos procesos tardan años. Yo espero que antes de que Ucrania entre a la Unión Europea se resuelva la guerra, ¿no? Porque realmente lo que estamos viendo, la cantidad de destrucción y de muerte, es demasiado. Si cambiaría el curso de la guerra, bueno, los tratados de la Unión Europea tienen una cláusula que es una cláusula de defensa común. Por lo tanto, si Ucrania fuera un miembro pleno de la Unión Europea, o si algún país no europeo atacara a un país de la Unión Europea, el resto de los países de la Unión Europea estarían obligados a brindar asistencia. Y esto podría incluir el uso de la fuerza, ¿no? Entonces, digamos que por un lado, el ataque de Putin a Ucrania acelera el proceso de Ucrania de adhesión a la Unión Europea. Por el otro lado, esto no es lo habitual. Ningún Estado nunca entró en la Unión Europea durante un conflicto bélico. Por el contrario, normalmente los Estados que conforman la Unión Europea lo hicieron luego de hacerse la guerra entre sí, ¿no? Entonces, yo espero, volviendo a lo que decía anteriormente, espero que esto se resuelva, que la guerra termine antes de que Ucrania se convierta en un miembro pleno de la Unión Europea. Claro que sí. Bueno, todos esperamos lo mismo. Y no solo Ucrania, sino que también Moldavia iniciaría el proceso de adhesión al bloque de la Unión Europea. ¿Qué desafíos se enfrenta específicamente este país en términos de integración a la Unión? Bueno, los dos países tienen unos niveles de corrupción todavía si bien están haciendo trabajos, pero tienen niveles de corrupción todavía muy altos. Entonces, la Unión Europea, durante las negociaciones, vuelvo a lo que decíamos anteriormente, ¿no? Durante las negociaciones formales, la Unión Europea propone una serie de legislación y esta legislación es adoptada. Pero bueno, no es que un país adopte una legislación, entonces inmediatamente ya cumple, ¿no? Ya cumple con el pedido. Estos son procesos que son largos. En el caso de Moldavia también hay una presencia
de partidos filorrusos muy importante. Entonces, las fuerzas proeuropeas vienen haciendo un equilibrio político, yo creo que bastante destacable. Pero bueno, esperamos que esto continúe en el tiempo y que tanto Moldavia como Ucrania puedan convertirse en miembros de la Unión Europea. Nicolás, ¿qué papel crees tú que juega Hungría dentro de todas estas negociaciones? Recordemos que, bueno, era quien finalmente se oponía al inicio de estas negociaciones. La Unión Europea, los 26 países restantes tuvieron que convencer de manera bien ingeniosa a Hungría. Y Hungría además es uno de los principales aliados de Rusia, justo ahora que asume la presidencia rotatoria de 6 meses del bloque. ¿Cuál crees tú que es el papel fundamental o principal que está jugando hoy en esta negociación? ¿Y qué tanto podría trancarla quizás? Es cierto lo que decías recién, ¿no? Que Orbán es el aliado de Putin, es el mejor amigo de Putin dentro de la Unión Europea. La verdad es que Hungría no está bloqueando la ayuda a Ucrania. Lo que está haciendo es aprovechando para negociar de una manera quizás un poco ética, podríamos decir. Algunos dicen que chantajea, ¿no?, a la Comisión Europea, usando, entre comillas, ¿no?, metafóricamente, de rehén Ucrania, ¿no? Entonces, hasta ahora mediante el mecanismo de unanimidad que requiere que todos los países, los 27 países de la Unión Europea, por ejemplo, acepten que las negociaciones comiencen con Ucrania, Hungría no se opone a esto. Hungría lo que hace es subir muchísimo el precio y pedir que a cambio del apoyo húngaro haya, por ejemplo, recuerdo una cosa que en Bruselas fue muy importante, la quita de infracciones respecto de temas como, por ejemplo, el Estado de Derecho, que en un momento normal la Comisión Europea no habría quitado, o sea, habría multado a Budapest por lo que está haciendo con el Estado de Derecho, y en cambio en este momento Orbán juega con esto, ¿no? Entonces dice, bueno, a cambio del apoyo a Ucrania, quítenme infracciones, ¿no? Entonces sí, es verdad que Orbán lo que está haciendo es socavando los principios fundamentales de la Unión Europea, que son los principios de Estado de Derecho, los principios de libertades fundamentales y demás. Yo creo que la presidencia, que en este momento, como vos decías, que la presidencia rotatoria de la Unión Europea le va a tocar a Hungría en la segunda mitad del año, creo que probablemente lo que Hungría va a hacer es tratar de demorar o tratar de, insisto, subir mucho el precio político para dar el apoyo, pero creo que con la presión que hay sería extremadamente difícil que realmente Hungría, no obstante Hungría diga que apoyan a Ucrania, bueno, que aprueban, digamos, la ayuda a Ucrania porque van a poder vetarlo en un segundo momento. Creo que, de nuevo, lo que está pasando en este momento es que no es que Orbán bloquea, sino que se aprovecha de la situación para obtener un consenso, un rédito político, mejor dicho. Clarísima entonces tu respuesta. Habrá que esperar para ver cómo se desenlaza este largo proceso que tenemos por delante. Nicolás Fuster, analista en política europea, máster en ciencias políticas y relaciones internacionales. Gracias por estar en France 24. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Que tengas un buen día. Nosotros hacemos la primera pausa de Directo a América. Continúe con nosotros.